Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y que bueno, disfrutando de la vida como vale la pena hacerlo. Ahora les quiero compartir un libro magnífico, en mi opinión, Aproximación a la música, Manuel Valls Gorina, en la Biblioteca Básica Salvat, el número 63, una edición como por ahí del 70, 71, puede ser o 69, quién sabe. Ok, 1970 Salvat Editores. Abajo el depósito legal es del 1971 y está impreso en España, en Navarra. Y bueno, pues en verdad, para los que nos gusta la música o nos gusta la lectura, es un libro formidable. Yo voy a tratar de leer algunas cosas. Es más, es difícil este, mm, seleccionar realmente todos los apartados son excelentes. Voy a leer uno al azar. Ahorita estoy revisando nuevamente el índice y son 11. Pero bueno, voy a iniciar con la lectura de una aproximación a la semblanza del autor que viene aquí mismo. Dice así: el autor de esta obra, nacido en Badalona en 1920, cursó la licenciatura de Derecho y ha realizado estudios musicales en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, ampliado después con el padre Donostia, contrapunto, fuga, orquestación y composición. Ha colaborado como crítico en múltiples revistas y publicaciones: Ariel, Destino, Revista de Occidente, La Estafeta Literaria, Cuadernos Americanos, México, entre paréntesis, etc. Ha pronunciado conferencias en varias ciudades españolas y de otros países europeos y tuvo a su cargo la labor de revisión y adaptación española de la Enciclopedia Salvat de la Música, publicada por esta casa editorial. Entre su copiosa producción musical mencionemos tema con variaciones o la memoria de Bela Bartók para oboe, fagot y cuarteto de cuerda. Canción de la Roda del Temps con texto de Salvador Espriu para mezzosoprano, flauta, clarinete, oboe, guitarra, violín y violonchelo. Canciones con textos de Antonio Machado, J. Perucho, J. Vignoli, J. Teixidor, Shakespeare Manin, etc. 12 canciones sefarditas para soprano, flauta y guitarra. Primera historia de Esther con texto de Salvador Espriu. Movimientos sinfónicos o los artefactos de F. Todó y Els Preceptes sobre textos legales para soprano y conjunto de viento. Como escritor, ha tratado el tema de la música en sus obras La música española después de Manuel de Falla, Ediciones Revista de Occidente, Madrid 1962, El Prodigios Mon de la música, Editorial Bruguera, Barcelona 1966, La música contemporánea y el Public, edición 62, Barcelona 1966, Historia de la música catalana, Editorial Taber, Barcelona 1969, entre otras. Bien, esa es la semblanza. Y pues, este, estoy revisando. Y bueno, las secciones son muy largas. Por ejemplo, algo que no tiene ni siquiera desperdicio, algo maravilloso, son sus consideraciones en torno a la música popular. Tiene una extensión muy larga, quizás, de hecho, estoy viendo que es de las más largas de las, pero es maravillosa. Son 22 páginas y la tipografía aquí es pequeñísima, o sea, está muy reducida, muy compactada. Eso quiere decir que es más texto para que ocupe menos páginas, ¿verdad? Entonces, son 20 páginas que nos van a llevar seguramente más de media hora y pues no. Voy a compartirles ahora la introducción a este aproximación a la música. Ojalá que tengan oportunidad de conseguirlos en las librerías de viejo. De repente hay estos libros de la Biblioteca Básica Salvat, que debo decirlo, yo leí completa porque mi padre, Gregorio Martínez Martínez, a quien honro ahora en este momento, por haber sido un lector voraz y un hombre que conformó una biblioteca muy buena. Nosotros tuvimos, gracias a él, esta colección completa y algunas otras más. Y bueno, pues yo ahí empecé
En esos años 70 empecé mis lecturas y hasta el día de hoy no ha parado. 50 años leyendo, caray. Bueno, tampoco exageremos, pero es cierto. Bien, voy con la introducción. Son 4 páginas nada más. Sin embargo, voy a leer la dedicatoria que hay que... Bueno, yo la quiero recordar. Dice, a Adolfo Salazar, creador de nuestra conciencia musical moderna in memoriam. Pues así, in memoriam, yo evoco a mi padre y evoco a este gran autor que por la fecha, pues, si vive, tendría 123 años, cosa que dudo. Introducción. El título de este libro es bastante explícito acerca del propósito que ha guiado su redacción y del alcance de su empeño. Aproximarnos a la música. No tanto para entenderla como para comprender el porqué de su presencia. El subtítulo nos informa del camino emprendido para el logro de tal objetivo, el de la reflexión. Bueno, ahora que lo menciona, el subtítulo es Reflexiones en torno al hecho musical, que no viene en la portada, pero sí viene en la portadilla y acabo de buscarlo y es Reflexiones en torno al hecho musical. Entonces... Llamada de 555. Ay, caray. Bueno, seguimos. Todo esto forma parte de la vida contemporánea. Voy a repetir otra vez, de nuevo, dicho ya el subtítulo, Reflexiones en torno al hecho musical, la introducción de ese gran libro. El título de este libro es bastante explícito acerca del propósito que ha guiado su redacción y del alcance de su empeño. Aproximarnos a la música, no tanto para entenderlas como para comprender el porqué de su presencia. El subtítulo nos informa del camino emprendido para el logro de tal objetivo, el de la reflexión. Las reflexiones que siguen giran, en general, en torno del hecho sonoro en abstracto, sin referencia a países o pueblos determinados ni a periodos temporales definidos. En otras ocasiones, contemplan con singular preferencia cuestiones que conciernen solo al estilo al universo musical de Occidente, que a la postre es el que de forma inmediata ha condicionado nuestra mentalidad musical y ha engendrado nuestra conciencia auditiva. Finalmente, se dedican unos apartados a estudiar el personal comportamiento de nuestro país en relación con determinados aspectos del fenómeno sonoro. Vamos pues a acercarnos a la música desde diversos puntos de mira a fin de intentar y aprender el porqué de su existencia y de su función en la sociedad, que es como decir pretender señalar su significación como elemento integrado en la cultura. En este último aspecto nos detendremos de forma preferente en el conato por explicarnos la problemática que actualmente tiene planteada la creación musical. La norma expositiva seguida de este discurrir no es lineal, o sea, no es histórica. El libro se estructura en una serie de trabajos dotados de autonomía temática unidos por el común denominador de la música. Cada capítulo, al no ser feudatario de los restantes, permite una lectura independiente y, si se quiere, alternada, sin que ello afecte, creemos, a su inteligibilidad. Las cuestiones que en él se debaten no son, intrínsecamente hablando, técnicas ni históricas, aunque, desde luego, cuando el asunto lo exige, se insertan en su circunstancia histórica con la terminología musical imprescindible, sino más bien de orden dialéctico y problemático. Consisten, en la mayoría de los casos, en un discurrir, no pretendo llamarle filosófico, ante el hecho del porqué y del para qué de la música. En ello entiendo que radica la verdadera aproximación a este arte. En los textos que siguen, el fenómeno musical se examina, pues, con independencia de su localización territorial y, en consecuencia, las citas de autores se reducen en su mayoría a servir de ejemplo a unas afirmaciones y a unas propuestas antecedentes, pues el protagonista del libro y el objeto de nuestra atención es, no lo olvidemos, la música, no los encargados de darle sus variadas perspectivas y su realidad sustancial. Algunas de las consideraciones contenidas en este volumen, las de los 2 primeros capítulos, son reelaboraciones de temas tratados en trabajos anteriores. Nota 1. El Prodigios Mon de la Música, Editorial Bruguera, Barcelona, 1966. Las restantes son consecuencia del examen de unos supuestos, noción del público musical y su aparición, valorización de la música utilitaria, función social del compositor, problemática y definición de la música popular, etc. Generalmente marginados en la historia del arte del sonido, escamoteados en los tratados de la estética musical, todos atentos al fenómeno sonoro
y negligidos en los de sociología, que, fascinados por los resultados numéricos de las estadísticas, han descuidado un tanto ciertos aspectos de la vinculación que debería existir entre la problemática creadora y las gentes a quienes va dirigida. Interesa acentuar el hecho de que el objetivo de estas páginas no se cifra precisamente en fomentar la afición a la música, sino en despertar una superior curiosidad hacia su constante incidencia en las múltiples actividades de la sociedad, y por ello en desacatar su importancia y peso como estimulante en la producción de infinidad de reflejos condicionados, determinados no ya por su realidad inmanente, sino incluso por el presentimiento de su presencia aún no audible. No es por ventura que por el poder evocador de la música nos asalta el recuerdo de tiempos y de escenarios lejanos. Y viceversa, ¿no nos sugieren estos unas melodías olvidadas en el pozo de la memoria? ¿No es acaso la música la investigadora del movimiento de la danza, que en sus estadios más recientes produce una convulsión colectiva rayana en el paroxismo? Los ejemplos de la persistente intervención de la música en nuestro vivir diario podrían multiplicarse ad infinitum. Si quien tiene en sus manos este libro ama y conoce la música, quizá descubrirá en sus sugerencias aspectos impensados en su vocación musical. Si quien lo consulta es indiferente a este arte, tal vez se percatará de que, conscientemente o no, la música, por medio de infinidad de caminos, participa en proporción muy notable en su realidad cotidiana, lo que puede inducirle a prestar más atención al chaparrón sonoro que diariamente, velis nolis, ha de aguantar. En suma, se intenta despertar la conciencia de que la música es hoy una presencia sonora que tiene una función y, con ella, un sentido que a veces es cultural y que, como tal, puede ser aprendido. Con tales propósitos, repetimos, no se pretende educar musicalmente al lector, pero sí introducirlo en la variada y a veces contradictoria problemática que en todos los tiempos y latitudes ha tenido sobre el tapete esta actividad que el hombre ha organizado, a la que llamamos música, consistente en dar cohesión y sentido a unos sonidos inconexos potenciados en el ambiente. Barcelona, octubre 1969, abril 1970. Bien, como pueden colegir a partir de este luminoso texto de introducción, estamos ante un libro, en verdad, como decía yo al principio, que no tiene desperdicio, pero más allá que no tiene desperdicio, realmente esclarecedor y que nos da pauta para invitar a más reflexiones en torno al hecho musical. En verdad, altamente recomendable. Gracias por leer, gracias por suscribirse, gracias por compartir el contenido y también queremos agradecerles que lean la descripción para que se animen a colaborar de manera monetaria con este proyecto que solamente existe por amor al arte, literalmente. México, agosto 2023, El Ajolote Ilustrado.